declara la situación de pandemia. En nuestro país el primer caso de COVID se confirmó el día 3 de marzo. Luego de 30 semanas se encontraron ya afectadas todas las jurisdicciones de nuestro país y con respecto a nuestra zona, el AMBA, llegó a tener el mayor número de casos que desde hace 2 semanas viene estando estable y aumentando el número de casos en el resto de nuestro país. Al día de ayer lo que se registró fue un total de 461.882 infectados, con 120.638 activos en la actualidad y 9.623 muertos. Lo que les comentaba antes es que la edad promedio de los casos confirmados es de 37 años. Ese es el rango poblacional que tiene más cantidad de infectados, entre 30 y 39. Después lo otro que les comentaba es que la distribución por sexos en ese rango etario, entre 30 y 39 años, es homogénea, alrededor de 49 para las mujeres y de 51 para los hombres. Y siendo la diabetes, la enfermedad neurológica y la insuficiencia cardíaca los factores que, de acuerdo al Ministerio, fueron los que generaron mayor riesgo. Con respecto a mi zona, como les decía antes, los datos que yo tengo de embarazo me los proporcionó mi jefa, la doctora Laura Boger, y son de la provincia de Buenos Aires, pero específicamente de la zona quinta, que va, toma todo zona norte, de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué te dicen que te conectes a una hora y empiezan a hablar al pedo, al pedo, al pedo, al pedo? No sé quién estaba hablando, pero... no sé quién administra, pero podés silenciar si querés desde la coordinación. No sé si es Carolina quien... Sí, estoy silenciando a medida que ingresa. Bien. Bueno, y lo que, digamos, en esta zona se vio hasta el día del 3 de septiembre, 398 embarazadas con diagnóstico confirmado, y una muerte por una sepsis neonatal en una paciente con COVID, o sea, pareciera que no era en forma directa por COVID, que sucedió en la zona del municipio de San Martín. Con respecto al porqué de esta charla, es que las embarazadas se encuentran, la mayoría precisamente en el rango de edad en que hay mayor número de casos y que muchas de ellas tienen asociados distintos factores como la diabetes y la obesidad. Y bueno, ahora les presento a nuestras disertantes que por orden van a ser la doctora Mabel Poncelas, que es doctora en medicina, es docente autorizada de la UBA, es jefa del departamento materno-infantil del Hospital General de Agudos Cosme Argerich y coordinadora de la red de obstetricia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella nos hablará sobre la situación actual de la atención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la epidemia de COVID. Y luego hablará la doctora Rosa Corcoy Pla, que ella es médica endocrinóloga, directora de la UNIPAT de Diabetes, Survey de Endocrinología y Nutrición del Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona. No sé si lo dije bien, Rosa. Perfecto. Es profesora agregada de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, CIBER BBN. Bueno, lo otro que quería decirles es que las preguntas las vamos a hacer por chat y se contestarán al final de las 2 presentaciones. Bueno, Mabel, todo tuyo. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Diabetes y la verdad que un placer compartir, aparte con Rosa y su trayectoria, esta charla. Yo ahora voy a tratar de compartirles la pantalla y el tenor de la charla mía va a ser fundamentalmente... Vamos, esperen que voy a achicar para poder mostrarla completamente. La idea es un poco tratar de transmitir algunos números sobre qué situación tenemos en este momento
pero aparte tratar de transmitir lo que representó para el área donde yo estoy trabajando y en sí lo que llamamos también el AMBA y el resto del país, prepararnos para esta situación totalmente inédita y que hubo que rearmar todos los equipos y todos los espacios para poder de alguna manera dar respuesta. Yo acá traté de poner, porque yo formo parte, soy un granito de arena dentro del Departamento Materno-Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está formado por un equipo a cargo del doctor Ariel Golubicki, Débora Sabat y Ana Esperanza, en donde se hace un trabajo intenso para tratar de mejorar la atención de las pacientes. Un poco nosotros lo que tenemos es como una línea de tiempo en donde el 20 de marzo se decretó la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, en donde de golpe nos vimos frente a conocimientos que nos iban llegando, como dijo antes la doctora Rodríguez, sabíamos del caso a fin del año pasado, se declara la pandemia, no sabíamos bien cómo iba a ingresar en nuestro país. Entonces se declara de golpe la cuarentena y entonces empezamos a movilizarnos porque había que informarse, había que ver cómo seguíamos cuidando a estas pacientes que ahora tenían restringido el acceso a los lugares de atención por el aislamiento, tanto las pacientes que podían ser supuestamente COVID como aquellas que no. De golpe empiezan a transcurrir y a aparecer todos los protocolos para poder tener normativas claras de atención, había que leer mucho afuera para ver cómo nos organizábamos, había que conseguir un entrenamiento porque nosotros no habíamos pasado por una situación como esta, o sea, hemos tenido en el 2009 lo que era la gripe A, que también, digamos, representó un trabajo muy arduo, pero no tenía el perfil de esta patología, con la contagiosidad y con los nuevos elementos de cuidado que había que tener. Y hoy estamos parados en una situación actual con cifras que van cambiando. Cuando nosotros concertamos esta charla, que prácticamente hace un mes, el panorama que teníamos en nuestro país era uno, hoy estamos valorando otras cifras y otros lineamientos de trabajo. Y, por supuesto, la nueva información que nos va enseñando, porque en los meses que llevamos conociendo, paradigmas que teníamos muy claros, nos ha cambiado desde la definición a veces de caso, apareciendo nuevos síntomas, o viendo que ciertos estados se podían manejar en domicilio, o sea que nos va día a día cambiando cómo manejar a los pacientes. Entonces, cuando yo hablo de información, bueno, ¿qué información teníamos cuando empezamos en marzo? Y que venía de aquellos que ya estaban transcurriendo o habían transcurrido digamos, ese pico de contagio. Bueno, indudablemente la información concreta era que las mujeres embarazadas no parecían ser más susceptibles a las consecuencias de la infección por COVID que la población general, cosa que era distinta a la gripe A, en donde realmente la gripe N1H1 fue el grupo vulnerable de las embarazadas era realmente a tomar en cuenta, no parecía la evidencia de que pasaba lo mismo con el COVID, que los datos eran limitados, ahora ya estamos bien asentados en donde indudablemente que las enfermedades médicas concomitantes eran las que agravaban y complicaban a las pacientes embarazadas o no embarazadas que contraían el COVID. No se habían reportado muertes de mujeres con COVID, hecho que nosotros en este momento en la Argentina ya hay 4 casos de fallecimiento. Solamente había un caso de posible transmisión vertical, con lo cual, digamos, nos daba la tranquilidad que era poco probable que el feto estuviera expuesto, sino que los contagios eran post nacimiento, inclusive una serie de casos publicados por Chen y colaboradores haciendo búsqueda en líquido amniótico, sangre de cordón, frotis y demás, habían visto que las pruebas eran negativas, con lo cual el contagio se consideraba que era post-natal, o sea que era
poco probable que fuera por vía transplacentaria, o sea, por vertical, sino que tenía que ver más que nada con el recién nacido. Empezaba a hablarse que podía haber pacientes asintomáticos, en este momento es concreto, y la preocupación de ese grupo de pacientes asintomáticos que hay que buscar para poder aislar y de esa manera cortar la cadena de contagio. El caso, había un solo caso sobre mujeres que tenían ventilación mecánica con un embarazo del tercer trimestre. No había datos sobre que hubiera más posibilidades de aborto espontáneo, ni que tampoco hubiera defectos congénitos asociados al COVID, como otras enfermedades como el Zika, por ejemplo, con lo cual partíamos de esos datos para organizar nuestro trabajo. ¿Qué pasa a medida que va llegando la bibliografía? Bueno, para mayo aproximadamente, prácticamente respaldaban los datos que habíamos visto en marzo. Se había visto entonces ya que los resultados malos materno-fetales tenían que ver justamente con enfermedades asociadas, donde la obesidad, la diabetes, la edad materna avanzada, eran significativos, que hace justamente, va a desarrollar Rosa todo el efecto de diabetes, que el embarazo avanzado del tercer trimestre era un factor más importante para mala evolución, y que esto debe informarse a las pacientes para que no se minimice las posibilidades de complicación. Y el otro elemento que habíamos visto es aumento del parto pretérmino, pero que en realidad tenía que ver más con un accionar médico, en donde el desconocimiento, el pensar de la afectación, determinaba que muchas veces se terminara el embarazo antes de lo recomendado. En la medida que fuimos aprendiendo, eso se fue corrigiendo. Pero a medida que progresa la información, y esta es información de agosto, del 21 de agosto de la Organización Panamericana de la Salud, que nos aparece con una alerta, por lo menos para las Américas, en donde ya ahora las embarazadas hay que mirarlas de otra forma, hay que darle prioridad en las pruebas diagnósticas, porque tienen posibilidades de complicación y hacer formas graves de la enfermedad, y se considera que un grupo importante de ellas va a necesitar hospitalización. Y puse acá dos datos que se publican, en donde habla, por ejemplo, en Brasil, entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, se hospitalizaron 5.174 embarazadas, que corresponden más o menos al 1% del total, Sí. pero por infección respiratoria aguda grave. Del total de esas embarazadas hospitalizadas por insuficiencia respiratoria aguda, fíjense, la mitad fueron confirmadas para COVID y 135 fallecieron. O sea que la evolución de un porcentaje altísimo de embarazadas contagiadas es con una evolución seria. Si tomamos datos de Estados Unidos, después de ajustar los datos por edad, presencia de condiciones subyacentes, raza, etnia, se observó que las mujeres embarazadas presentaban 5,5 veces más de probabilidad de ser hospitalizadas, 1,5 veces más de probabilidad de ser admitidas en la unidad de terapia intensiva, casi 2 veces más de posibilidades de recibir ventilación mecánica que las no embarazadas. Entonces, la OPS nos marca vigilancia, poner el foco y marcar bien la detección temprana de los casos, confirmación por laboratorio, el aislamiento, rastreo y cuarentena de contactos. O sea que empezamos en marzo con un panorama bastante benévolo para las embarazadas, y hoy, por lo menos en las Américas, tenemos que otra vez focalizarnos y ver que se nos complican estas pacientes, que aparte son pacientes jóvenes, y darle mucha importancia a comorbilidades que son bastante frecuentes en la población, por lo menos en cierto grupo de nuestras embarazadas, como es, por ejemplo, la diabetes. Entonces, nosotros parados ahí empezamos a tener desafíos. ¿Cómo nos desenvolvíamos frente a esta situación? ¿Cómo asistíamos a nuestras embarazadas supuestamente sanas?
cómo manteníamos los controles, cómo acompañábamos en este proceso que generaba dudas en las pacientes y en nosotros mismos. Cómo nos organizábamos, entrenábamos, cómo reconvertíamos nuestros espacios de trabajo para adaptarlos a esta situación, cómo articulábamos, porque teníamos que poder aislar, teníamos que articular con otros servicios, infectología, clínica médica, cómo generábamos una atención del parto para las pacientes sospechosas o confirmadas y a las otras que estaban fuera de eso. Cómo acompañábamos y minimizábamos los riesgos, cómo preservábamos los derechos de las pacientes de estar acompañadas por, según la ley de parto respetado vigente en la Argentina, de estar acompañada por una persona a su elección, cómo cuidábamos para que pudiera preservar la lactancia, cómo las acomodábamos en nuestras salas de internación. Y acá en este panorama, en estas fotos, nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires somos o hay 12 maternidades, de las cuales una, que es la maternidad Sardá, es la única monovalente que solamente tiene obstetricia y ginecología. El resto está inmersas en los hospitales generales de agudos. Con lo cual, y si le dan una mirada rápida a la fachada de cada uno de estos hospitales, verán que es una variedad en cuanto a la característica edilicia, inclusive el área de cobertura que le corresponde es muy variado, desde barrios o zonas que son muy vulnerables, con mucha confluencia de población, y otras áreas en donde la población que está cercana tiene mejores condiciones de vida. Por lo tanto, era un desafío muy importante poder brindar todas estas necesidades en un ámbito tan distinto, con distintas capacidades. Entonces hubo que empezar a trabajar fuertemente en cómo nos manejábamos. Entonces empezamos a elaborar protocolos para tratar de tener lineamientos, todo esto con un trabajo de reunión digital, conversaciones, viendo cada uno cómo podía acomodarse, porque hay maternidades que tienen habitaciones de 2 pacientes y hay maternidades que todavía tienen salas con 10 pacientes, que por ahí los espacios, según las nuevas necesidades por la pandemia, había que adaptar o había que articular con clínica médica para poder tener los aislamientos. Entonces en abril empezamos dentro de los primeros protocolos que saca la ciudad para la atención ambulatoria de las pacientes embarazadas y los recién nacidos. Entonces, como conceptos generales, había que acompañar el ingreso de la embarazada y aparece la famosa palabra triage, o sea, había que ver quiénes estaban en riesgo, quiénes podían tener síntomas que todavía no se habían dado cuenta. Estamos hablando de abril, menos de un mes de que habíamos empezado con la cuarentena. Había que establecer señaléctica para que separar los grupos poblacionales que podían tener riesgo para que fueran al consultorio de febriles o donde iban a tener otro tipo de atención de aquellas normales. Parecen cosas que hoy en día están tan aceitadas y que lo hemos logrado, pero en ese momento hubo que acomodar todo eso, toda esa señaléctica y esos circuitos y esos pasillos, marcarlos adecuadamente en el piso, poner los carteles que correspondía. Ver los trayectos de circulación hospitalaria de embarazadas y recién nacidos, así también como acomodar las consultas. Programar la atención distinta, o sea, con espacios más separados, cambiar las salas de espera para que las pacientes pudieran esperar respetando las distancias, mantener todos los elementos de cuidado para tener higiene en el consultorio, en las pacientes, el alcohol en gel, el lavado de manos. Hubo que, nos tuvimos que educar y aprender en los elementos de cuidado personal de los profesionales. Hubo todo un proceso de qué elementos eran para atender simplemente el consultorio, qué elementos eran los que necesitábamos para atender el paro. Evitar los traslados innecesarios, acomodar la circulación, dividir los equipos de salud, para que no estén todos expuestos al mismo tiempo, y empezar a generar otras formas de atención para llegar a la población, para darle la alternativa del no traslado en los casos que no fuera estrictamente necesario. Entonces, hubo que tener bien claro el domicilio y el teléfono,
hubo que abrir y poner a disposición líneas telefónicas para poder hablar con los celulares de los pacientes, hubo que articular con los permisos de circulación que conseguían los pacientes para poder venir a ser atendidos, hubo que ofrecer también medios de contacto por web o redes sociales, o sea que se trabajó y se trabaja en algo que ahora está como sistematizado e internalizado, pero bueno, las consultas por WhatsApp, la línea para turnos del 147, ofrecer líneas telefónicas con horarios y teleconsulta, la línea del pediatra en casa para que pudieran consultar sin trasladarse, el Hola Mamá para la mujer y el embarazo, y cómo alertar a la población para que llamara al 107 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 148 para provincia, para de esa manera separar a aquellas que tenían riesgo de las que no, y no perder la atención de nuestras pacientes embarazadas. Así que tuvimos que cambiar un poco la modalidad y frecuencia, tuvimos que adaptar los controles a un panorama mínimo de los 5 controles necesarios, tuvimos que compactar para medidos y estudios complementarios para que la paciente que venía tuviera ese día todo lo que necesitaba y no tuviera que trasladarse. Hubo que establecer cómo iban a ser los controles prenatales y con qué frecuencia. Hubo que tratar de articular con las áreas de lo que llamamos atención primaria de la salud cercanas a los domicilios para que se trasladaran menos al hospital. Hubo que poner pautas de cuándo iban a traer los niños, cómo íbamos a controlar el puerperio. Y por ejemplo, en lo que es la paciente que consulta por primera vez, tenía que tener atención en el día de todo, o sea, se tenía que ir con su ecografía, con el laboratorio, por lo menos la extracción de sangre y después la consulta. Tuvimos que determinar el riesgo inicial que tenían las pacientes para ver si las teníamos que poner en un canal de atención más intensa o podía mantenerse con las consultas mínimas necesarias. Y tuvimos que trabajar mucho en el acompañamiento, en el trabajo de parto, para seleccionar quién era el acompañante, que no fuera edad de riesgo, contar con los elementos de cuidado para esa persona que iba a acompañar a la paciente. Todo eso fue todo un proceso, tanto para la población como para los equipos de salud, para no disminuir los derechos. Tratar de trabajar sobre consejería y asesoramiento de lactancia, las dudas que había primero si podían o no dar de mamar. En este momento ya tenemos claro unos protocolos adecuados, no perder la anticoncepción ni las consultas de interrupción legal del embarazo, asegurar la entrega de los métodos anticonceptivos, porque sobre todo teníamos que cuidar a ese grupo familiar para que pudiera transcurrir por este momento tan importante en la vida de las familias y en medio de una situación totalmente nueva para todos como era la pandemia. Después en mayo se van, digamos, periódicamente se van actualizando los protocolos y en mayo, dentro de los protocolos que presenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicialmente lo que hacíamos era internar a las embarazadas aunque fueran un caso leve. O sea que teníamos una actitud sumamente estricta con las embarazadas. Siempre se planteó que la conducta obstétrica tenía que ver no con la infección, sino con la situación obstétrica. No se indicaba en forma rutinaria la cesárea. Se sugirió continuar con la lactancia materna y por supuesto se siguió trabajando intensamente en la capacitación y entrenamiento del personal para la mejor atención y evitar los contagios dentro del equipo de salud. Eso fue un trabajo muy fuerte que hubo que hacer en los servicios, en todos los hospitales, con trabajo en terreno, con los equipos de terapia, clínica, infectología, que estaban más entrenados para aquellos grupos de trabajo que por ahí no estábamos tan habituados a ser tan estrictos en los equipos de protección. Después, como dijimos, se fueron actualizando los protocolos y ya en julio
ya no internábamos a las pacientes leves, sino que si aquellas que podían tener un espacio donde hacer el aislamiento, que se podía controlar, podíamos tener una actitud un poco más flexible y solamente las moderadas o severas eran las que internábamos. O sea, que fuimos aprendiendo y viendo cómo se presentaba la situación. Y después se le dio también la alternativa de internaciones en espacios de hotel, preparados para tal fin, en aquellos casos que no se podía hacer el aislamiento, o en algunos barrios vulnerables se establecieron estrategias con el plan detectar y de control y de monitorear para tratar de cuidar y a veces manejar el tema de que los pacientes les cuesta, sobre todo si están en buenas condiciones, dejar sus hogares. Seguimos estableciendo que los criterios para el alta de las personas gestantes y puérperas era igual que para el resto de la población general, y ahí estábamos parados entonces el 20 de julio. Y este último protocolo, que es de agosto, en donde ya estamos, digamos, más aceitados en la atención, en donde ya tenemos claro, por las vivencias nuestras y por la bibliografía, que muchos de los casos positivos cursan en forma leve, que no se aisló las partículas en leche humana, lo cual entonces no habría contraindicación para el contacto piel a piel. Cada caso tiene que ser evaluado según las posibilidades de garantizar la higiene, según también las posibilidades de querer amamantar, también la situación de la madre desde el punto de vista de salud, así también como si ha tenido una cesárea o no, porque no hay duda que los beneficios de la lactancia materna son fundamentales, tanto por la prevención de las enfermedades, por los anticuerpos que le transmite, así también como el vínculo, que es fundamental, como hasta un elemento de costo en cuanto a la facilidad con que poder dar nutrición a ese recién nacido. Por otro lado, es importante entonces la internación conjunta. Por supuesto, hubo que adaptar, como les decía, para que el niño esté a 2 metros de la mamá, para que la mamá pueda contar con los elementos de higiene y de cuidado con su barbijo para poder dar de mamar, para que pueda estar acompañado por un referente sano que le colabore para mantener el aislamiento como corresponde. También hubo que considerar las posibilidades de los establecimientos, porque a veces no se podía aislar individual, sino que había que, bueno, como agrupar algunas pacientes que estuvieran en la misma condición. Muchas veces hubo que establecer, por supuesto en consenso con el grupo familiar, el aislamiento, porque la madre estaba en condiciones en terapia intensiva y no podía, por supuesto, tener el niño, y así entonces establecimos pautas y normativas de lactancia materna directa o lactancia materna indirecta, ya sea con sacaleche, manteniendo todas las condiciones de higiene que corresponde para poder preservar la lactancia. Quiere decir entonces que fuimos aprendiendo cómo atenderlas, fuimos aprendiendo cómo no, perjudicar ese vínculo y dar lo que necesitaba ese binomio. Entonces, yo voy a contar un poco, cuando hablamos de los desafíos y la articulación, un poco lo que tuvimos que hacer cortito en el Hospital Argerich, que es donde yo me desempeño, porque tuvimos que articular con la creación de como yo dije, de consultorios de febriles, o en algunos hospitales se establecieron fuera del hospital las unidades de febriles de urgencia, llamadas SUFU, en donde había que reorganizar el circuito. O sea, antes las pacientes nuestras entraban directamente al centro obstétrico, o al consultorio de guardia, y acá ahora con esta nueva situación, las pacientes que estaban bien, que no estaban en situación de trabajo de parto, debían ingresar por estas unidades que se armaron en los espacios externos, que se llaman UF, donde estaba todo el personal preparado, equipado, se le hace la historia clínica, se hace el triage, se ve si amerita o no el hisopado.
si esa paciente necesita entrar a la sala de internación, es evaluada en ese momento con clínica médica, como muchas maternidades no podían aislar a las pacientes por no contar con la estructura edilicia en su servicio. Nosotros después reconvertimos parte de la sala y se podía entonces aislar en el mismo piso de obstetricia las pacientes que así lo necesitaban mientras cursaban su proceso, si era moderado o no se podían aislar en su casa o estaban ya transcurriendo el puerperio. Se hacía la historia clínica y después cuando esa paciente egresaba, también hay todo un operativo en donde muchas veces son pacientes que no pueden trasladarse solos o se establecía un circuito hasta de taxi que el Servicio Social articulaba para que esas pacientes volvieran a su domicilio después de hacer parte del aislamiento o del puerperio para asegurar que tuvieran un lugar adecuado y monitorear continuamente, que se hacen llamadas diarias o cada 48 horas por todo un equipo que se ha desplegado para monitorear cómo va la evolución. Cuando la paciente ya necesitaba entrar al centro obstétrico, entraba entonces al consultorio de guardia. Esto nosotros tuvimos que, de lo que teníamos, dividir y separar dónde había un circuito y dónde había otro. Cada hospital lo adaptó según las necesidades y hasta tuvo que trasladar por ahí sectores de atención para mantener los protocolos adecuados. Si había que internar a la paciente, había una habitación que correspondía a la que iba a estar aislada, en donde se monitoreaba, en donde hubo que organizar los equipos de salud para que un grupo fuera el que atendía y no exponer a todos al mismo tiempo, donde había que organizar cuántas veces se revisaba a la paciente para no hacer intervenciones innecesarias. Y la sala de quirófano que hubo que preparar dónde se iban a operar unas pacientes, dónde las otras, las tareas de limpieza que había que hacer, dónde desvestirse, dónde dejar los residuos patológicos, cuándo se venían a retirar, porque les vuelvo a decir, hoy está todo tan aceitado, pero todo esto fue un proceso de trabajo muy intenso que hubo que hacer. Y después la sala de internación en donde, bueno, la idea era siempre que se trasladara el binomio para poder mantener el vínculo y la lactancia. Y por supuesto siempre la externación en donde el servicio social interviene para optimizar el traslado de las pacientes, si no tiene recursos propios, brindárselos para que pueda ir a su domicilio. Entonces, nosotros aprendimos que hubo que hacer un cambio de paradigma en la dinámica de trabajo y atención de las pacientes, que la logística laboral fue dinámica, día a día tuvimos que ir corrigiendo, mejorando y adaptando, que hubo que hacer una comunicación y un manejo conjunto, en nuestro caso con clínica médica, servicio social, infectología, o sea que interdisciplinario y multidisciplinario, muy importante la formación de los médicos jóvenes, mucho más plásticos para lo que es la adaptación del equipo de protección, el traslado, el dinamismo, el manejo virtual de un montón de elementos, y que la clave de la atención y seguimiento que mantenemos reside en eso, en el trabajo conjunto, en la participación de todos y todas las integrantes del servicio y del hospital. En el hospital donde estoy yo está el comité de crisis, se reúne de lunes a lunes y se trabaja todos los días moviendo, articulando y viendo las mejores opciones para todos los servicios y por supuesto también para la maternidad. Estos son unos datos que están sacados del Ministerio de Salud de la Nación al 16 de agosto, por eso son datos que en este momento han cambiado los números y que se refiere fundamentalmente a pacientes gestantes. Entonces, de 6.029 casos sospechosos, esto es en el país, se descartaron 3.000 casi 700 casos, se confirmaron 1.800 y casos recuperaron 1.245 y 3 casos fallecidos, que en este momento, como les dije, hace 10 días se incorporó otra fallecida más en un hospital de Cava. Las dos que fallecieron en Cava fue algo similar, pacientes sobre todo con insuficiencia respiratoria, que
se les hace, se produce el nacimiento, por lo menos la última, pero igual fallece porque el grado de compromiso respiratorio con que ingresa la paciente prácticamente no pudo revertirse. Cuando tomamos qué porcentaje en celeste correspondería a las gestantes, vemos que más o menos es el 1%, y las confirmadas más o menos corresponde al 31% de las pacientes sospechosas. Lo que hemos visto que a medida que progresan las semanas de aislamiento, fueron aumentando los casos. Este último, seguramente, del último momento, vamos a tener que hacer algún tipo de cambio, pero bueno, lo que uno vio es que progresivamente fueron aumentando, porque aparte, al aumentar la movilidad y sobre todo de las pacientes jóvenes, empiezan entonces a afectar justamente el grupo etario que es probable que se pueda embarazar. Y esto es prácticamente lo mismo, en donde uno va viendo que el porcentaje de positividad de las sospechosas es del 33%. Con respecto a la edad, indudablemente el grupo más afectado está dentro de las edades justamente de posibilidades de embarazo, entre los 20 y los 29 años, digamos promedio vamos a poner los 30 años es la edad clásica, por lo menos en la población que tenemos. Y acá hay un desglose de todas las provincias, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más o menos cerca de 600 casos confirmados al 16 de agosto de embarazadas, en donde 202 residían en barrios populares, que, como les dije, hubo que hacer estrategias particulares para estos barrios, que es lo que sería la Villa 31, la 40, el barrio 11-14, y se trabajó, digamos, en forma especial, inclusive con algunos cambios de protocolo, con lo cual se obtuvieron resultados muy favorables. Con respecto a las que tuvieron internación en UTI, en la unidad de terapia intensiva, aproximadamente fue el 2,5%, 35 casos requirieron internación en unidad de terapia intensiva, 15 residentes en la provincia de Buenos Aires, 10 en Chaco, 8 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Tucumán, 1 en Santa Cruz. Acá están que las pacientes que requirieron y que tuvieron, digamos, peor evolución, justamente son las pacientes con asma, diabetes, enfermedades oncológicas, y asma, hepatopatía, o sea que los factores de comorbilidad agravan el pronóstico igual que en la población general, pero encima el embarazo y del tercer trimestre le pone un marco de más gravedad. Acá en este caso teníamos 3 casos fallecidos, son 4 en este momento, y como les decía, comorbilidad, eclampsia, y también el otro problema es que como las pacientes llevan un periodo bastante prolongado de internación, muchas veces empiezan a tener infecciones sobreagregadas hospitalarias que también empeoran el pronóstico. Con respecto a los síntomas, obedece a la población general, los respiratorios, la fiebre, la falta de gusto y de olfato, todo lo que tenga que ver con las mialgias, o sea, no se escapa a los síntomas generales de la enfermedad en las embarazadas. Estas son las comorbilidades más frecuentes, todo lo que sea patología respiratoria, y fíjense lo que es diabetes, cómo tiene un peso muy importante, así también como la obesidad, que muchas veces va de la mano, por lo menos en las embarazadas, su diabetes gestacional. Bueno, esto es un poquito más nuevo, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 26 de agosto, estamos con 243.416 casos sospechosos, con casi 90.000 confirmados y 2.100 fallecidos, con una tasa de letalidad del 2,3%. Tenemos una distribución un poco, digamos, distinta según áreas, sobre todo la zona sur, tiene, que hay muchos barrios vulnerables, por ahí tiene mayor cantidad de casos.
Y esto es en el Hospital Argerich. Desde que empezó la pandemia o que empezamos a contabilizar, nosotros tuvimos el primer caso fallecido en el hospital en marzo hasta el 27 de agosto, tuvimos 6.742 casos sospechosos, confirmados casi 3.130 fallecidos, que hacen al 6,2% del total de los fallecidos en Cava, pero en nuestra casuística los fallecidos, la mayoría superaba los 60 años. Atendimos en esas unidades de urgencia, febriles de urgencia, 5.500 pacientes y se realizaron 4.570 hisopados. Y esto es un elemento importante que es la situación del personal de salud, en donde tuvimos casi 1.400 casos de sospechosos confirmados, un poco más de 400, y un tema interesante es que se hace un testeo semanal, voluntario, de inmunoglobulina G y M, en todo el personal de salud, en todo el personal que trabaja desde la cocina, limpieza, el personal de salud, y en base a eso, según los resultados, se hace el hisopado y se trabaja para minimizar también los contagios. Entonces, para nosotros, indudablemente, como decía, empezamos con una idea, esto fue hace unos días, ahora el panorama es otro, no sé digamos, cómo vamos a cerrar. Esto que está puesto acá fue del diario de ayer, en donde habla de un total de 461.882 pacientes infectados, con 9.623 muertos, y estamos teniendo digamos, una cantidad de casos diarios muy importante, alrededor de los 10.000 por día. Con lo cual, no sé, digamos, cómo vamos a cerrar ni qué vamos a terminar de concluir también con nuestras embarazadas. Lo que podemos, digamos, es que cada día sabemos más, hemos aprendido a trabajar en equipo, a consultarnos, estamos mucho más entrenados, aunque estamos cansados, pero estamos más entrenados, sabemos qué hacer, cómo aislar, estamos esperando una resolución más concreta como puede ser la vacuna, hay mucho en la bibliografía general y propuestas, con lo cual eso es esperanzador, pero indudablemente tenemos muchas dudas, porque esto cada día, por lo menos nosotros en este momento, estamos aprendiendo y viendo y modificando. Así que vamos a seguir trabajando para dar la mejor atención a nuestras embarazadas. Así que bueno, les agradezco mucho su atención y espero que, bueno, haya podido transmitir este trabajo que se hizo, se hace y que vamos a seguir haciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Rosa, ¿querés compartir pantalla? Ahora mismo. Ahí estaría. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por la invitación, que siempre hace ilusión y en según qué circunstancias más, porque llegó en unos días de los que teníamos más negros y siempre fue probablemente la lucecita que alegró el día. O sea que muchas gracias. Voy a hablar de la atención a las gestantes con diabetes en el periodo COVID, de las que todavía no están gestantes y de las que aún no saben que tienen diabetes. Yo no voy a presentar datos propios porque por suerte no hemos tenido en el país hay diabetes, en la ciudad hay diabetes y en nuestras gestantes hay diabetes, pero por suerte no hasta la fecha en las que tienen patología endocrinológica. No hemos tenido ninguna gestante con diabetes ni tipo 1, ni gestacional, ni con patología tiroidea hasta el momento. Hace unos días que no voy por el hospital, que he estado de vacaciones, pero que no, creo que si hubiera sido el caso también me habría enterado. O sea que voy a hablar de cómo nos hemos organizado para la atención, pero sin que haya enfermedad directa en ellas. Bien, esta diapositiva la preparé para una charla sobre COVID hace ya unos meses y empezaba como habíamos empezado el año. O sea, cuando empezó enero y hacíamos la carta a los Reyes, pues siempre tenemos cosas que nos faltan y que pensamos que son peticiones muy justificadas. Y aquí desde el punto de vista de los diabetólogos, pues
perdón. A ver. Lo que podíamos pedir, seguramente muchos de los diabetólogos compartiríamos peticiones, pues que nos gustaría tener insulinas inteligentes, que el glucómetro se pudiera descargar y fuera fiable, que el paciente supiera automodificar su pauta, que dispusiéramos de tratamientos adyuvantes en diabetes tipo 1, que las plumas tuvieran memoria, que los dispositivos se conectaran, que tuviéramos sistema flash para todos, que el paciente utilizara las flechas, que encima si se pudiera, pues pudiéramos disponer de páncreas artificial. Bien, es como cualquier niño que sabe que hay, no diré un juguete, porque esto no son juguetes, sino que son instrumentos de salud, pero si sabemos que están al abaste, pues los pediríamos para nosotros o para nuestros pacientes. Luego llegó marzo, que fue el mes negro para nosotros, en nuestro servicio, que es relativamente pequeño. Somos 11 profesionales médicos, de los cuales 7 fueron a atender COVID y 4 nos quedamos para atender lo no COVID. De enfermería tenemos entre turno de mañana y tarde 6 enfermeras educadoras, 5 se fueron a atender COVID y 1 se quedó para todo lo demás. Entonces, los médicos que no estábamos haciendo asistencia COVID, como era mi caso, en principio por edad, pues hacíamos asistencia fundamentalmente a distancia y bajamos mucho el nivel de las expectativas, de las necesidades que nos encontrábamos. Por ejemplo, ¿tiene usted los teléfonos de urgencia? Si llega a descompensarse, mejor no venga de entrada al hospital, pero le tenemos que proporcionar atención o ayuda. Mucha de esta puede ser a distancia. ¿Tiene usted a mano los teléfonos para contactar? Hasta ahora los pacientes los tenían, los podían tener, pero para muchos se podían acercar al hospital. Ahora hay este paso el que queríamos evitar. Llamando a pacientes, en este caso diabéticas pero no embarazadas, donde la inapetencia era tal que había que recomendar que para tomar un mínimo de hidratos, pues que si lo tomábamos en zumo o en leche o en como, que no hubiera que masticarlo, ¿no? Pacientes con bomba de insulina poco habituados a manejar directamente, a cambiar los settings de la bomba, que necesitaban más insulina basal, no sabían cómo cambiarla, en parte supongo también por el bloqueo del momento, y hablábamos de poner una dosis suplementaria de insulina lenta. No tener datos de ningún tipo de registro del paciente porque no estaba habituado a descargar, cosa que antes hacíamos nosotros en la consulta. Siempre nos ha gustado que lo hagan los pacientes, pero si no, para el que no sabe, no quiere, no tiene los medios, lo hacía el profesional en la consulta, pues yendo a lo más simple. ¿A qué hora tiene usted las bajadas de glucosa? Explicarles la opción de que en la farmacia hubo un arreglo de que, aunque las recetas caducaran, pues las farmacias sabían que un paciente con diabetes necesita insulina y aunque la receta estuviera caducada de 48 horas, pues las seguían dispensando. Había pacientes que no estaban al caso de esto. O sea, bajamos mucho, bueno, no al nivel de lo que era necesario por la situación de urgencia del momento. Por tanto, si lo hubiéramos sabido, nuestra carta a los Reyes habría sido diferente. Que los datos de contacto que teníamos nosotros para los pacientes fueran correctos. A veces llamábamos a teléfonos que no estaban operativos. Que los pacientes conocieran los nuestros. Que pudiéramos tener nosotros datos de los pacientes con facilidad. Un paciente, a base de preguntar, pues podemos hacernos perfectamente la idea de cómo está su diabetes, pero le invertimos mucho más tiempo. Si tenemos una descarga, un registro estructurado, nos hacemos la misma idea en poco tiempo. Que supiera cambiar los parámetros del calculador, ajustes por enfermedad, que supiera utilizar la pauta de rescate, cosas a las que siempre hemos dado importancia, pero tengo que decir que mucha menos. Y me vino a la mente, pues esto es un comentario que aparecía en Medscape, creo que era en diciembre del año pasado, sobre lo que los pacientes con diabetes tienen que tener para salir en caso de emergencia. Yo pienso que en España, por suerte, emergencias climáticas o tal, no tenemos por suerte muchas, con lo cual no estamos tan habituados a pensar en términos de huracán, por decirlo de alguna manera, y con
unas consideraciones importantes para salir corriendo por la puerta de forma inmediata o para prepararse para una cosa más a largo plazo. Y comentaba que me llamaba la atención, fíjense que aquí uno esperaría una lista en cada lado de lo que hay que llevar. Pues no hay una lista en cada lado. Hay una explicación de que, por ejemplo, que está pensado para que el paciente lo lea. Si uno va a utilizar un glucómetro y necesita pilas, pues estas pilas tienen que estar en la nevera, pero no dentro, sino enganchadas con esparadrapo fuera para cogerlas en el momento en que uno coge el neceser de dentro. O sea que de alguna manera no habíamos tenido la necesidad de prepararnos para un desastre de estas magnitudes, pero que bueno es pensar porque cuando menos te lo esperas, pues te lo puedes encontrar. Bueno, estos son datos de la gripe del 18, que repetidamente estamos viendo similitudes y por suerte diferencias, o sea, aquí mascarillas, aquí estos datos son muy curiosos del Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Burgos, el 4 de octubre del 18, cuando habla de gotitas de saliva, de cómo se transmite por tos, de lo que tiene que hacer la gente y demás. O sea, hay muchas cosas en común. Todas no, por suerte, y yo ahí voy a mencionar la posibilidad del hecho de que tengamos Twitter a mano. Una cosa que no nos ha faltado en general a los profesionales médicos en este tiempo es información, sí, porque la enfermedad era desconocida para todos, pero por lo menos que la información circulara. También es cierto que ha circulado alguna información que no era tan buena. Los artículos todos sabemos que han sido de acceso libre, cosa que por otra parte es obvio, pero que bueno, alguien la tuvo que decidir. Y entonces me gusta a mí mucho esta ilustración de Mónica Lalanda, que es una médico española que ilustra divinamente y habla de la evolución del médico en Twitter, cuando primero lo desprecia, luego curiosea, luego le ve mucha utilidad, luego una obsesión. Al final acaba que casi lo envía a hacer gárgaras, pero a mí me gusta la del medio, cuando se utiliza como su segundo fonendo. O sea, como una cosa natural, útil, de la cual no puedes pasar, pero que al mismo tiempo no lo es todo. Entonces, evidentemente Twitter también fue una fuente de información médica, pero no solo médica de si la hidroxicloroquina iba bien o no, sino de cómo vamos a desinfectar mascarillas, por ejemplo. O sea, durante los días peores de marzo era uno de mis puntos principales de interés. ¿Para qué me voy a interesar en otra cosa si pasado mañana no estamos aquí? Entonces, seguimos con diabetes. Podemos discutir cuál tratamiento es más adecuado para un paciente, para otro, pero nunca hemos tenido dudas de cuando decidimos poner insulina a un paciente o a una paciente con diabetes gestacional, cómo hacerlo los que estamos en este negocio. Pues ahí empezaron los problemas. Por ejemplo, 20 de marzo, doctora Picón en Málaga, muy interesada en diabetes, en tipo 1, en tecnología y concretamente en gestacional. Para pacientes que necesitan insulinización, ¿sabéis algún vídeo que enseñe la técnica de inyección por pluma? Respuesta. Se ha hablado mucho en este tiempo de telemedicina y todo lo que hemos aprendido y lo que se han facilitado las cosas en este sentido, empezando desde el teléfono hasta 1000 plataformas. Fijémonos ahí la telemedicina, ¿qué es? Un dispositivo móvil apoyado en un portalápices enseñando la técnica de administración de insulina. Y luego finalmente, pues aquí es una usuaria que es diabética a su vez, que nos recuerda que los prospectos, los inserts de las insulinas tienen unos dibujos maravillosos que lo explican muy bien. Y, por ejemplo, otra compañera que también se dedica al tema, pues se encuentra con el problema añadido de una paciente con discapacidad auditiva severa que no sabe cómo explicarle que cómo va a hacer. Y en pocas horas, creo que fue el mismo día, hay quien se ofrece a hacer un chat a 3 y hacer de intermediario, paciente con diabetes tipo 1, conocedora del lenguaje de signos y que puede interpretar. O sea que no es solo hablar de cómo tratamos el COVID o qué circuitos organizamos, sino que tenemos dificultades en cosas que nunca hubiéramos pensado. Bien, también en marzo me llegó un poco tiempo después este informe del King College que hablaba de las curvas, de las sucesivas olas, de cómo podían ser mitigadas o no mitigadas. Esto a mitad de marzo,
yo no sé si la primera sensación fue de shock, de incredulidad, de todo junto, de obscenidad casi. Pues ahora sabemos que efectivamente es así. Estos son datos de ayer que comparan las curvas. Es un comparador mundial, supongo que tendrá algún error para comparar datos en el tiempo y entre países. Y aquí tenemos los datos de infecciones en Argentina y en España. Ya me dirán cuál curva es más bonita o más fea, las dos lo son. O sea que está claro que no se trata solo de una ola, sino que o es una ola grande o varias de seguidas, pero que el problema lo tenemos aquí. Y esto es un poco también los hashtags de cómo ha ido cambiando nuestro pensamiento, cuáles han sido nuestros focos de interés desde el principio hasta ahora, sin que tengan un orden un poquito cronológico, pero no necesariamente estricto, de primero del confinamiento, que lo conseguiremos, que aplauso para los sanitarios, distancia de seguridad, aplana la curva, luego la desescalada responsable, que creo que por lo menos en nuestro país ha sido el problema de que o no responsable o con medidas no adecuadas, pero que no ha funcionado bien, llevar mascarillas, la protección que ofrecen las mascarillas, el conocimiento de los aerosoles y el cuidado que hay que tener con los espacios cerrados, la vuelta al cole es la preocupación ahora mismo, o sea que vamos cambiando el foco concreto de interés, pero le estamos dando, seguimos dando vueltas sobre el mismo tema. Bien, por tanto, hay que pensar, no nos gusta convivir con el virus, pensamos que lo que queremos es anularlo, pero está claro que va a estar ahí durante mucho tiempo. Y ya desde marzo, esta fue la guía que también ha mencionado la disertante anterior, el Royal College ya estableció unas recomendaciones para medicina materna en situación de COVID que iba no solo para diabetes, sino desde trasplantes hasta hepatitis, hasta cualquier otra. Tenemos ya a fecha de hoy muchas más, australiana, francesa, canadiense, todas con muchos elementos en común. Y en España, el Grupo Español de Diabetes y Embarazo también en marzo se planteó hacer una adaptación, una guía propia. Aquí la vemos publicada en mayo, en la página web de la sociedad estaba ya online en abril. Y bueno, la mayoría de estas guías, digamos que no es que estén basadas en una evidencia irrefutable de lo que es lo mejor, no es que haya ensayos clínicos aleatorizados de cómo van las cosas de una manera o de otra, pero con los conocimientos existentes, cuál parece que pueden ser las decisiones más prudentes. Bien, hay varias recomendaciones y más elaboradas, pero este sería un poco el resumen. Tanto para pacientes con diabetes gestacional como pregestacional en ambos grupos, minimizar las visitas presenciales y reforzar las telemáticas. Esto cada cual tiene que poder leer y entender lo que es factible en su medio, tanto por las condiciones de las que dispone como por las condiciones de que dispone la paciente que está enfrente, pero evidentemente, aunque sea coger solo el teléfono, en algunos momentos, pues si esto sirve para evitar una visita al hospital, esto es importante. Gestantes con diabetes pregestacional, se recomienda un calendario reducido de visitas presenciales, esto es, a poder ser conjuntas con endocrino y obstetricia. Esto es un desideratum siempre, pero todos sabemos cómo están las agendas de los servicios y si coinciden en el mismo día divino y si no, a veces no coinciden. Pues en situación de pandemia, evidentemente, es mucho más importante que coincidan y se discutió, se consensuó un poquito el mínimo que tenía que haber. Una visita endocrinológica tras conocer la gestación solo en gestantes que no tuvieran un control previo o con mal control. Este punto los obstetras no lo aceptaban de entrada, no es que no lo aceptaran, no lo veían claro porque no querían ver una gestante que no fuera imprescindible ni de casualidad. Está claro que si la señora está con mal control o es una gestación no planificada, habrá que hacer cosas que no se podrán hacer a distancia. Y luego, como los endocrinólogos tenemos un poquito más de flexibilidad en el sentido de que no hay una semana concreta en la que sea imprescindible ver a la señora, pues un poco se fijaron las visitas conjuntas en los periodos de tiempo en los que era importante la intervención
obstétrica, sea para estudio de cromosomopatías, para ecomorfológica, para ecografías de crecimiento. Bien. ¿Y qué más? Aparte de consensuar estas visitas mínimas, de hacer telemáticas todas las que se pudieran y de consensuar las visitas mínimas, que fueran conjuntas. Fijémonos que el resumen de lo que necesitan las señoras durante este tiempo es acceso a. Acceso a, siempre tienen necesidad de acceso a, pero el acceso a, cuando no es por una vía, el hospital puede siempre facilitar eso presencialmente. Ahí se trata de facilitarlo no presencialmente. Acceso al material necesario para monitorización y tratamiento, acceso a medicación, acceso a material educativo online, que aquí nosotros, a diferencia de la guía inglesa, tenemos mucho más déficit de este material y que lo estamos elaborando. Y por otro lado, también el profesional necesita acceso a las descargas de glucómetros que comentábamos y a la monitorización flash y en tiempo real, o que las pacientes monitoricen peso y tensión arterial. Esto esencialmente se hacía en la consulta médica. Pues si no van a venir presencialmente más que un número determinado de veces, que facilitaran estos datos. Aquí enseño los datos de marzo de una paciente modelo. Evidentemente no todas las pacientes con diabetes tipo 1 que tenemos son así, pero en este caso es una paciente que en 15 días ha estado perfecta, pero la gracia es no solo que ha estado bien, que esto ya lo estaba antes, sino que durante a lo mejor mes y medio, casi 2 meses, se ha solucionado las modificaciones de tratamiento con lo que ha hecho ella y con consultas algunas veces por mensaje, a distancias seguras, remotas, o telefónicas algunas, que sería lo más parecido a una visita presencial, o por mensajería, que sería para modificaciones más sencillas. O sea, esto es posible y tiene que ser un poco el objetivo de conseguir, aunque el control sea peor, pero que la posibilidad de modificación y de interacción pueda ser en remoto. Pero luego tenemos... Fijémonos en el primer párrafo. Se aconsejará a las pacientes en clínica preconcepcional que mantengan método anticonceptivo seguro hasta que finalice por lo menos la fase aguda de la pandemia. O sea, no solo se trata de cómo cuidar a las pacientes diabéticas que están gestantes, que lo hacemos lo mejor que podemos, pero no es momento adecuado, por lo menos en fases calientes, de buscar o encontrarnos, ni por nosotros ni por las pacientes por descontado, gestaciones nuevas en gestantes que además son de riesgo. O sea, no solo por las complicaciones del COVID, sino porque van a necesitar un seguimiento importante, frecuente, de su propia patología. Recordemos lo que he comentado antes, que quedamos 4 de 11 facultativos. Cada servicio tendrá su historia para atender a nuestra población de las necesidades de endocrinología. Lógicamente, las gestantes tenían trato de favor, entre comillas, pero si tenemos muchas, no les podremos ofrecer la misma calidad de cuidados. En este sentido, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues también la Sociedad Española de Fertilidad se pronunció a mitad de marzo de que se limitaban pues, los tratamientos de reproducción asistida. Bien, y en diabetes gestacional, ahí el problema es el contrario. No es que no estén gestantes, que lo están, sino que todavía no saben nada de su diabetes. Ahí nos tenemos que plantear cómo hacer el cribado, sabiendo, como sabemos, que en la virtual totalidad de los casos no hay sintomatología y, por tanto, los diagnósticos solo los vamos a encontrar si los vamos a buscar. Entonces, la primera recomendación era mantener el protocolo, siempre que se pudiera, el protocolo de diagnóstico en 2 fases que está recomendado por el grupo, que es un test de O'Sullivan y una curva oral de glucosa cuando es positivo de 100 gramos y 3 horas para confirmación posterior. Pero, ¿qué se tiene que dar para que se pueda mantener el mismo protocolo? Pues que las condiciones de la gestante, las condiciones del ámbito donde se va a realizar la curva sean seguras. O sea, no tiene sentido ir a diagnosticar una diabetes gestacional para prevenir una macrosomía y que en el viaje o en la estancia la paciente se infecte de COVID.
y no menos importante, que el volumen de trabajo del laboratorio lo permita y que los profesionales implicados en el seguimiento de estas mujeres puedan asumir los diagnósticos. Si la señora va a quedar diagnosticada de gestacional y no la puede ver nadie o muy esporádicamente, probablemente poco beneficioso sea el diagnóstico. Cuando esto no se pudiera hacer, es necesario de disponer de tests alternativos mientras dure la situación excepcional. ¿Qué características tienen que tener estos test alternativos? Que sean factibles en medios con recursos limitados y que minimicen el contacto con el centro hospitalario. O sea, en este caso, lo de los 2 pasos es poco adecuado en un contexto en que queremos en periodo de confinamiento, por decir algo. Y tienen que ser unos métodos que tengan una especificidad alta, aunque tengan una sensibilidad más baja. O sea, no podemos hacer, por poner un ejemplo, vamos a hacer un test de O'Sullivan y cuando salga positivo vamos a tratar a la señora como que tuviera una diabetes gestacional para evitarle un segundo viaje para el diagnóstico con curva. La señora le estaríamos originando muchas más visitas al centro en concepto de tratamiento de su diabetes. De todas maneras, si se utilizan test con estas características, sabemos que quedarán pacientes sin diagnosticar, mujeres sin diagnosticar, y se habla de la necesidad de establecer redes de seguridad complementarias, como por ejemplo una es que como cualquiera de los métodos que se proponen para diagnóstico no son adecuados, pues por lo menos combinar más de uno para que la sensibilidad sea un poco mejor. Dicho esto, ¿cuáles fueron las propuestas? Pues en el primer trimestre una determinación de hemoglobina glicada y de glucemia al azar, puede ser una glucemia basal perfectamente, pero parece mucho menos factible, y aunque en el texto se habla de una glucemia basal mayor o igual a 100 miligramos por decilitro que detecta un 2% de la población y que hay datos de que se asocia a resultados perinatales desfavorables, pero por conveniencia, para que se pueda hacer en cualquier momento del día, pues parecía mucho más adecuado una glucemia al azar. La señora puede venir a una consulta obstétrica normal y en lugar de pedírselo una analítica para que venga la semana que viene, pues se le puede hacer una extracción de glucemia al azar, que será postpandrial seguramente porque habrá desayunado, y una hemoglobina glicada. Los puntos de corte de hemoglobina glicada y de glucemia al azar serían los para diabetes franca, son los que ya conocemos, y para diabetes gestacional se establecía el de 5,9, que es concordante con lo que han propuesto las diferentes sociedades, y además había datos propios del Hospital del Mar que identificaba aproximadamente un 4% de las gestaciones y que se asociaba con los resultados perinatales desfavorables. En segundo o tercer trimestre, en el momento príncipe en que se haría test de O'Sullivan y curva, pues el protocolo, la propuesta era aproximadamente la misma, solo que la diabetes gestacional, el punto de corte que se establecía para el diagnóstico era de un 5,7%. Hay 2 consideraciones. Los centros, que hay alguno en España, pero no muchos, que utilizan los criterios ya de PSG para diagnóstico, pues una buena alternativa puede ser utilizar los criterios ya de PSG solo para glucemia basal, con lo cual se diagnostican aproximadamente la mitad de las pacientes. Esto puede ser una buena alternativa para estos centros, no necesariamente para los que no lo están usando. Y con la glicada de un 5,7%, recordar que tiene diferentes estudios, diferentes metaanálisis, aproximadamente un 40% de sensibilidad. Que de acuerdo que en periodo COVID no nos parece mal, que estamos diagnosticando las gestantes con peor perfil, pero que estamos diagnosticando esto. No es que sea una alternativa maravillosa equivalente a lo que estábamos haciendo con anterioridad. Y aquí presento datos frescos que se presentaron justo ayer en el Congreso del Grupo Europeo de Diabetes y Embarazo. Son datos que vienen de Australia, del profesor Simmons, del estudio Tobogán. El estudio va de diagnosticar y tratar y ver el beneficio del tratamiento de diabetes al principio de la gestación, en primer trimestre. Y entonces los datos que se presentan aquí, los que están enmarcados concretamente, es cuál es
la sensibilidad de diferentes puntos de corte de hemoglobina glicada para diagnosticar una diabetes franca al principio del embarazo. Ahí no preocupa tanto los falsos positivos, porque la paciente que es falsa positiva para una curva que se consideraba el gol estándar de diabetes franca, no tenía la diabetes franca, pero tenía por lo menos una diabetes gestacional. Pero sí que es un problema que la sensibilidad sea baja. Entonces tenemos que con la hemoglobina glicada de 6,5, que de acuerdo es diagnóstico de diabetes franca, pero con ella sola solo diagnosticamos un 18%. Si la bajamos a 5,9, solo un 27%. Si la bajamos a 5,7, 54%. Y con lo que sería habitual, con una combinación de alguna medida de glucemia, que en este caso sería de glucemia basal, pues un 40%. Con lo cual la conclusión era que los test de glucemia basal y glicada para un diagnóstico de diabetes franca al principio del embarazo no son buenos, que 1 hora y 2 horas son mejores, aunque sabemos que tienen inconveniente de que las pacientes, las gestantes, se tengan que estar en el laboratorio unas horas con la posibilidad de que haya más riesgo de contagio, que sabiendo esto, además, ninguno de los dos test debería utilizarse de forma aislada y que son necesarios más datos para conocer propuestas alternativas de diagnóstico. Dicho esto, en periodo COVID caliente lo vamos a seguir utilizando, pero mi punto aquí es hacer énfasis en que sepamos qué es lo que estamos diagnosticando. No es que estemos utilizando un método alternativo maravilloso, sino una cosa que es la solución menos mala. Y hago especial énfasis en esto porque en España, en varios ámbitos, ha pasado y sigue pasando gestantes, matronas, obstetras, yo creo que endocrinólogos menos. Como todos sabemos que hacer una curva en 2 pasos es muy pesado y muy engorroso, pues nos tiramos de cabeza a la alternativa maravillosa, que es esta nueva que acabamos de inventar a propósito del COVID, y diagnosticaremos la diabetes gestacional así. Diagnosticaremos, si estos son los datos para diabetes franca, imaginémonos para gestacional. Diagnosticaríamos muchas menos. Bien, y luego vamos al tratamiento farmacológico. Recordar que el tratamiento de elección en gestacional es la insulina, que cuando no sea factible, no sea posible, la metformina puede ser una alternativa para retrasar o evitar el tratamiento con insulina. Y ahí recordar un metaanálisis que hicimos, que publicamos en 2015, que para resultados a corto plazo de embarazo, la metformina con insulina añadida cuando era necesario daba unos resultados perinatales muy buenos, incluso mirando algunos de los objetivos secundarios, podríamos decir que casi superiores a insulina o con algunas ventajas. Y en cambio, el problema de la metformina, levenclamida no era una buena opción, iba asociada a macrosomía e hipoglucemia neonatal, pero sabemos que los dos fármacos pasan placenta y concretamente en caso de metformina, el problema no es que a corto plazo, en nivel justo posparto, el peso del recién nacido es pequeño o es más pequeño que cuando el tratamiento ha sido con insulina, pero en cambio ya de niño, de lactante y en la adolescencia hay asociación, hay índices de masa corporal más altos, que sencillamente están repitiéndose ahí los patrones que ya conocemos de bajo peso al nacer y ya postnatal, que además sabemos que se asocian a evolución desfavorable a largo término en cuanto a riesgo cardiometabólico. Bien, pasando a la lactancia, ya se ha mencionado las medidas en periodo COVID, pues también las medidas de protección de mascarilla materna para que no haya transmisión por vía respiratoria. En fin, también hay autores que se han planteado la posibilidad de que por la propia leche hubiera transmisión de virus. No podemos decir, ya sabemos en medicina que esto no va a pasar nunca, pero parece que es poco probable. En este estudio publicado en agosto en 18 mujeres lactantes, todas positivas por COVID y creo que todas menos una sintomáticas, y tomando varias muestras de leche en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad, solo en una de ellas se detectó positividad para COVID en la leche y sin que hubiera posibilidad de replicación. O sea,
que digamos que no parece que este tenga que ser un inconveniente para que las señoras puedan lactar. Y además, el otro tema que nos queda es lo del cribado posparto, que lógicamente hay que hacerlo. Sabemos que estas mujeres necesitan saber cómo ha quedado su estatus diabético después del parto, pero que no hay ninguna necesidad de que sea a corto plazo, a menos de algún caso pongamos de diabetes franca, y se ponía un límite tentativo de intentar realizarlo por lo menos durante el primer año. Bien, llegados aquí, tenemos, he sacado pues esta imagen de una tormenta, de navegar en periodo de tormenta. Sabemos cuál quiere ser nuestro destino habitual del diagnóstico y tratamiento de las diferentes tipos de diabetes para evitar las morbilidades tanto maternas como fetales, pero cuando hay tormenta, pues ni podemos romper el timón ni podemos seguir empeñados en la ruta habitual y estrellarnos contra la costa. Puede ser necesario un desvío, pero cuando la tormenta amaine hay que volver a tener presente cuál es la ruta que queremos y volver a rectificar la trayectoria. Las conclusiones, pues, serían la necesidad de aprovechar todos los recursos disponibles. Tendremos que utilizar alternativas, conocer qué ganamos y qué perdemos con cada una de estas alternativas, sea la alternativa telemedicina, sea la alternativa un test diagnóstico diferente de diabetes gestacional, sea la alternativa un tratamiento diferente, cierta redistribución de funciones entre profesional y paciente. El profesional siempre ha tenido que facilitar acceso del paciente a los recursos, pero en situación COVID o de pensar que puede venir o puede empeorar, ser más proactivo al respecto. Y el paciente, que siempre ha tenido que ser responsable de su registro y de sus datos de salud y de autocuidado, pero más aún porque las funciones que no haga, difícilmente el profesional las va a poder suplir. Y con todo este cóctel, adaptación periódica a las circunstancias locales, faltaría añadir del momento, porque lo que puede ser bueno en una fase determinada puede no serlo para la siguiente. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Abel, la verdad, buenísimo. Bueno, vamos a habilitar el tema de las preguntas. Yo quería aclarar que nosotros acá no hacemos diagnóstico con hemoglobina glicosilada, incluso te hice una pregunta por ahí, porque no tenemos estandarizada la situación de hemoglobina glicosilada en todo el país y en todos los laboratorios, se hace de distintas formas. Así que bueno, damos paso a las preguntas. Bueno, yo voy a ir leyendo las preguntas en el orden que fueron llegando al chat. Las primeras preguntas fueron durante la conferencia de la doctora Poncelas, pero nos pueden responder las dos, por supuesto. Me preguntó la doctora Salzberg cuáles serían los factores del tercer trimestre que susceptibilizan a la embarazada respecto del COVID-19. Ahí está. Pensé que sí. Bueno, como dijimos en la charla, primero la edad gestacional, segundo los factores de riesgo previos, por lo menos en la población inclusive que atendemos en el Hospital Argerich, ahí veo dentro del público a nuestra endocrinóloga, a Virginia. Tenemos un alto índice de obesidad en nuestras pacientes, así que esos factores, esos factores las perjudican. Nosotros tuvimos más o menos estamos en este momento más o menos entre 40 y 45 pacientes atendidas, y solamente 2 tuvieron una evolución no buena. Uno era un embarazo gemelar, con lo cual eso tampoco colabora, porque tiene que ver también con ya factores hemodinámicos obstétricos.
y las dos terminaron en asistencia respiratoria mecánica, pero con evolución positiva, o sea, son pacientes que se recuperaron, todavía una le está costando, pero han podido salir de terapia. No tenían otros factores de comorbilidad. Pero indudablemente que un embarazo avanzado, malos controles previos por situaciones obstétricas de polidramios o de hipertensión, diabetes o asma, eso las pone más vulnerables que el resto. Y el primer trimestre o el embarazo de menos de 20 semanas tienen habitualmente menos complicaciones. Muchas No sé gracias. si sí. Seguimos entonces con la segunda pregunta que nos preguntan acá, nos pregunta Laura, ¿notaron incremento de embarazos no controlados o con control insuficiente? Sí, hubo una redistribución de las pacientes en general. O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habitualmente según qué efector, o sea, somos 12 maternidades, como dije, una solamente que hace obstetricia y ginecología, que es la maternidad Sardá, y después el resto estamos inmersos en hospitales generales de agudos ubicados en distintos puntos estratégicos. Entonces, por ejemplo, hay un hospital que es el Hospital Santoyani, que linda con un municipio muy populoso, que es La Matanza, que tiene un determinado perfil de pacientes. Nosotros estamos en otra área que lindamos con Avellaneda, o sea, con otro tipo de población. Entonces, habitualmente las pacientes cruzan y se atienden mucho este sector del AMBA que mencionó la doctora María Elena al principio, es como una unidad entre ciudad y esos 2 o 3 primeros cordones de barrios, digamos así. Bueno, al no suceder eso, esa comunicación por la cuarentena, el aislamiento, el miedo, la incapacidad de trasladarse, cambió mucho la población. Nosotros que habitualmente tenemos más o menos la mitad de población que no corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en estos hospitales que están muy pegaditos a estos municipios de la provincia, por ahí es el 60%, bajamos esa cantidad de atención, así que bajamos el número de partos. Aún la maternidad Sardá, que es una maternidad que tiene como 7.000 partos al año, o sea, en lo que va a la mitad del año, tiene más o menos 2.500, o sea, ha disminuido también la cantidad de pacientes porque se han quedado en sus lugares. Y muchas que acceden, sí, llegan tardíamente, por ahí, pese a que uno puso un cronograma de atención, por ahí no han tenido un cronograma mínimo. Igual nosotros tenemos un porcentaje no despreciable de pacientes que no manejan bien el control prenatal, que vienen muy tardíamente, así que esto acentuó más esa situación, ¿no? De que lleguen con pocos controles y algunas ya con patología que es difícil, ya con instalado un cuadro de hipertensión o restricción de crecimiento. Esto se está empezando a revertir un poco, porque bueno, como ya la movilidad es mayor, la gente, digamos, si bien uno opina sobre que no tienen los cuidados, también ahora se animan más a venir y se ha incrementado el volumen de las pacientes, así que supongo que vamos a tener menos casos de mal control. Bien. Consulta, dice, tromboprofilaxis en COVID-19, ¿qué protocolo están usando? Yo no manejo el tema, pero se aplica directamente en las pacientes moderadas o en terapia. O sea que ese resorte de los terapistas no se da en forma, la paciente Perfecto. que está bien o que está moderada leve en la sala, no se le hace tromboprofilaxis, sino que eso ya es resorte de la paciente que está más grave. Gracias. La doctora Feingold preguntaba, ¿esto sucedió en todos los centros de la ciudad? Si fue así, ¿se controló su cumplimiento? Estimo que sería la adaptación de los servicios. No sé, doctora. Claro, hay dos puntos. Uno son los hospitales y otros son los centros de salud, el área de atención primaria. El área de atención primaria tuvo otro perfil con mucho más trabajo en terreno,
en los grupos familiares, y disminuyó un poco el volumen de atención, que eso, digamos, se está incrementando ahora, que digamos, nos reconvertimos. Y después, sí, todos los hospitales han tenido que adaptarse según sus posibilidades, y fueron trabajos que se hicieron y que se hacen desde las direcciones de los hospitales. Por ejemplo, en nuestro hospital hubo servicios que redujeron su volumen de pacientes porque podía postergarse, por ejemplo, cirugías o situaciones que podían esperar, con lo cual todos los hospitales tuvieron que cumplir y adaptarse a la normativa para dar respuesta, y por lo menos en maternidad todos los hospitales han tenido casos y han tenido que tener aislamiento, tener triage, circulación, porque desde el más pequeño, que por ahí tuvo 12 casos, hasta el que tiene 60 o 70, pero todos han transcurrido y estamos transcurriendo por ese proceso. Así que es una necesidad que se cumple, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias. Ahora, una pregunta para la doctora Corcoy, dice la doctora María Elena Rodríguez. ¿Tienen estandarizada la metodología de hemoglobina glicosilada? ¿Qué metodología utilizan? A ver, en nuestro caso se hace por HPLC, pero lo que está claro es que los diferentes sitios que utilizan diferentes metodologías, pero están todas referenciadas a DCCT. Si no, no tiene sentido poner un énfasis concreto en una décima concreta si la metodología va a cambiar. Está, excelente. La doctora Cecilia Bertona nos pregunta por qué establecieron el valor de 165 miligramos por decilitro como corte de glucemia al azar para diabetes gestacional. Pues es el que tiene menos soporte de todos los puntos de corte que se han hablado por aquí. Es arbitrario. Este lo cogimos prestado de las recomendaciones inglesas. Claramente son valores altos para una glucemia al azar, impresionan como altos, pero no porque este y no otro. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Dada la baja incidencia de embarazos COVID moderados o graves, bueno, esto es más una opinión, pero interesante, creo que el testeo para diabetes debería mantener igual prioridad que antes. Bueno, en la mayoría de circunstancias sí, estoy de acuerdo, pensando en la salud de la señora y porque es poco frecuente. En nuestro centro concretamente diría que no hemos prácticamente cambiado el sistema de abordaje, seguimos utilizando el sistema habitual. En algún caso concreto de alguna paciente con dificultad idiomática que falla visitas y que pensamos que a lo mejor viene un día una prueba y no viene a la siguiente, hemos utilizado el método alternativo. Pero como cosa general, en nuestro centro no hemos utilizado el método alternativo. En otros centros, por ejemplo en el Hospital Vall d'Hebron, muy grande, donde el laboratorio está situado en el edificio general, donde estaba todo el centro COVID, no querían ni pensar que las gestantes tuvieran que ir al centro COVID, al hospital donde se iban a buscar atención los pacientes mayoritariamente con COVID, las gestantes. Por lo tanto, pasaron a hacer ellos en la consulta obstétrica las extracciones para diagnóstico. Por tanto, era factible hacer una glicada, era factible hacer una glicada al azar, una glucemia al azar, pero no un Sullivan arreglado, no una curva arreglada. O sea que en la misma ciudad, con una incidencia en la ciudad parecida, el enfoque ha tenido que ser diferente. Yo creo que es muy importante también el siguiente considerando, que es una vez tengamos los diagnósticos hechos, ¿les vamos a poder dar atención? O sea, en nuestro caso la hemos seguido manteniendo, pero en algunos momentos los 4 personas que quedábamos, había la duda que quedaríamos menos. Si quedamos menos, pues seguiremos atendiendo los debuts, las descompensaciones, las pacientes con tipo 1, pero probablemente en gestacional habría que
que disminuir los recursos que se le dediquen. O sea, que depende un poco de todo, de la gravedad, de la incidencia ambiente, de lo que sepamos de qué les pasa a las señoras y de la capacidad que tengamos nosotros de atenderlas. Bien, bueno, muchísimas gracias. Dice otro de los participantes, ¿no consideraron el automonitoreo glucémico capilar para diagnóstico de diabetes gestacional? No. No sé si se podría considerar en alguien que tuviera a alguien en su casa con posibilidad de monitorización y hacer todavía la extrapolación de la glucemia al azar, hacerla con capilar. Podría ser útil cuando uno no tuviera nada más, pero en circunstancias normales no. O sea, el problema es el desplazarse al centro para hacer el diagnóstico y luego el desplazamiento o lo que genere de asistencia. Pero si tiene que venir primero para que le enseñemos a monitorear, peor, o sea, no ganamos nada. O sea, el viaje no lo estamos, el desplazamiento no lo estamos evitando y luego es más engorroso para la señora. O sea que no lo hemos considerado. Bien, muchas gracias. Pregunta la doctora Salzberg si hacen alguna corrección del valor de hemoglobina glicosilada por anemia, en el caso de anemia. Tampoco. Y yo diría que los motivos son varios. O sea, evidentemente sabemos que afecta, pero es que afecta diferente si es anemia hemolítica, si es anemia ferropénica. También podemos considerar la paciente que estaba anemia ferropénica y le damos hierro y temporalmente la hemoglobina glicada bajará. O sea, yo creo que uno puede hacer a lo mejor, como quien dice, una corrección mental en una paciente determinada que sabe que la transfundieron anteayer y sabe que la glicada no vale, pero que como a nivel sistemático de laboratorio, yo diría que los argumentos son que no, porque hay demasiadas cosas en medio que todas pueden ser, que todas pueden influir. Y la siguiente que añadiría es que, entre comillas, complicaría también el proceso. O sea, por ejemplo, nuestro laboratorio que tiene ahora mismo sobre la mesa las dos posibilidades de caminos diagnósticos, la habitual y la que se utiliza solo de vez en cuando, que si vamos a peor se utilizará más. Si a esta segunda vía le tenemos que añadir considerandos, yo creo que facilita, que dificulta el tema. Pero que además no es tan sencillo como decir para una hemoglobina de menos de 10 cambio la glicada en tanto, que se podría hasta automatizar. Depende del grado, depende del tipo. Bien, bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta de la doctora Villarroel respecto al hisopado. ¿Hay pacientes con diabetes gestacional o no? Si el hisopado es solamente cuando van a cesárea programada y por qué no ha sido para todas las embarazadas. No estoy segura si estoy entendiendo bien la pregunta. Bueno, por ahí un poco hablar de cuál es la estrategia, cómo deciden a qué mujeres embarazadas hisopar o no. En este momento hay, digamos, no hay, diría que hay criterios medio regionales. Nosotros en el Hospital Algerich no hisopamos sistemáticamente a las pacientes, sino que se hace el triage y se busca factor para hisopar. No es a todas las pacientes que ingresan. Pero hay hospitales que sobre todo están cerca de los barrios vulnerables, que han tenido un volumen de casos notorio y que sigue, que tienen la sistemática de hisopar a todas las pacientes. Aparte, a veces tiene que ver también con las posibilidades de aislamiento, y porque hay hospitales en donde no pueden aislar en la maternidad, sino que tienen que aislar en clínica médica, lo cual hace muy engorroso los controles, por ejemplo, de la embarazada. Entonces, tener un hisopado negativo permite ponerla en la sala compartida con otras pacientes, así que no está sistemático en todos los hospitales. El Ramos Mejía sí, el Pirovano sí, el Fernández sí, hay muchos hospitales que hisopan a todas las embarazadas que ingresan. Es más, el Ramos Mejía hisopa a todos los pacientes que ingresan. Nosotros seguimos manteniendo el protocolo en donde se hisopan por triage, sí, las pacientes que van a ir a cirugía
se hisopan, o sea, y todas las pacientes que van a ir a un área cerrada, no solo embarazadas, sino que van a ir a un área de unidad coronaria, también se hisopan. Esos pacientes sí, más allá de que la forma en que el personal de salud se comporta es siempre con todos los elementos de protección personal correspondientes, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, acá el doctor Viliato desde Mendoza nos comparte que de acuerdo a en relación a las preguntas de tromboprofilaxis, que todas las embarazadas con neumonía bilateral de cualquier grado, leve, moderado o severa, reciben dosis de prevención para trombosis. Bueno, Está bien, perfecto. acá hay otro comentario que dice que en el Hospital Materno Infantil de Misiones se creó un sistema de trabajo para tratar de cubrir atención a pacientes por el riesgo y de comunicación por vía de WhatsApp, tanto del equipo médico como del educador. Bueno, creo que no hay más preguntas, hay muchísimas felicitaciones para las dos disertantes, muchos saludos de casi todas las provincias del país, así que bueno, si no hay alguna otra pregunta. Nos queda agradecerles muchísimo, tanto a Mabel como a Rosa, porque las presentaciones fueron excelentes y la verdad que ha sido un gusto compartir este sábado a la mañana con ustedes. ¿Sí? Bueno, perdón, Marilena, un segundito que acá llegó una preguntita de último momento que nos pregunta la doctora Rovira, si tienen experiencia en el uso de monitoreo flash en la atención de la internación en la embarazada, que sería para la doctora Rosa. No lo tenemos, no lo tenemos, pero evidentemente el sistema flash en internación, creo que en Estados Unidos la FDA lo ha aprobado como solución de urgencia para evitar contacto, pues sobre todo en caso de infección por COVID, pues para evitar contacto con el personal. O sea que no lo tenemos, no ha hecho falta, pero que podría adaptarse perfectamente. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, María Elena. Bueno, muchísimas gracias y reitero el agradecimiento. Un beso grande para todos. Y no, muchas gracias a ustedes. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Gracias. Un placer a todos. Gracias. Adiós. Una consulta, María Elena, ¿queda grabada la presentación? Sí, queda grabada la presentación. Después